Ya. Entonces, como hoy día vamos a continuar viendo matrices, vamos a ver sistemas de ecuaciones lineales y cómo resolverlos. Entonces, como decía, esto de aquí es un sistema de dos variables, porque tenemos dos incógnitas, las x y las y. Entonces, es lineal porque ambos tienen su exponente 1 y está definida por tres coeficientes. El uno que está multiplicando a la x, el otro a la y el otro a b. Entonces, esos tres valores pueden ser pueden ser valores reales. Entonces, esta recta, como tiene dos variables, puede ser representada en el plano, como ya hemos visto. Cuando vimos funciones lineales, pueden ser representados con una línea recta en el plano. Ahora, de manera general, podemos tener una ecuación con n variables, x1, x2, xn. Entonces, esto se llama una ecuación lineal de n variables. Entonces, ya sabemos que las soluciones, mejor dicho, son valores que se reemplazan por las variables y cumplen la ecuación. Entonces, una solución sería ya no un número, sino dos números para este caso, porque son dos incógnitas, n para este caso, tales que al reemplazarlos en las incógnitas, la ecuación es verdadera, o sea, la proposición es verdadera. Ahora, eso sería una ecuación. Ahora, si los unimos m ecuaciones, tenemos lo que se conoce como un sistema de m ecuaciones con n incógnitas. Entonces, es un conjunto de m ecuaciones que pueden ser verificadas simultáneamente y pueden escribirse de esta manera. Entonces, aquí tenemos m ecuaciones y n incógnitas, de las que vimos acá arriba. Los coeficientes que están multiplicando a las incógnitas se llaman, bueno, coeficientes del sistema. Las incógnitas son las variables x y b son los términos independientes. Entonces, cada ecuación nosotros vamos a representarla como una matriz, bueno, como un producto de matriz. Esta matriz, que es la matriz de coeficientes, la denominamos matriz A. Esta matriz, que es la matriz de las incógnitas, que básicamente es una columna, la columna de incógnitas, y esta matriz es la columna de los términos independientes. Si recordamos, estas dos matrices pueden multiplicarse de la manera que vimos. Básicamente por esto está definido la multiplicación de la manera que vimos, porque se puede expresar sistema de ecuaciones lineales como un producto de dos matrices y los igualo. Entonces, esta representación es la misma que está acá arriba, solo que usando matrices. A es de m filas porque tiene m ecuaciones y n columnas porque son n incógnitas. Cambio X es de n filas y una columna. Y este producto sí lo podemos realizar porque hay n columnas aquí, n filas acá. Y nos va a quedar una matriz de m filas y una columna. Como les dije, A es la matriz de coeficientes, X columna, X incógnita y B de términos independientes. Entonces, ¿cómo representamos una matriz bueno, un sistema de ecuación lineal lo usamos con una matriz aumentada, que esto es lo que más nos va a servir para resolver un sistema de ecuación lineal. Entonces, siempre el primer paso para resolver un sistema de ecuación lineal es obtener la matriz aumentada de un sistema de ecuación lineal. Básicamente, lo único que se hace es copiar la matriz de coeficientes junto a la matriz de términos independientes, que es básicamente lo que se dice aquí. Por ejemplo, tenemos este sistema de ecuación lineal, 4 ecuaciones, 4 incógnitas. Entonces sacamos la matriz de coeficientes. Como pueden ver, si no hay un coeficiente, si no hay una incógnita, se asume que tiene coeficiente 0. Por ejemplo, aquí no hay W, pero se asume que tiene coeficiente 0 en la incógnita de W. Entonces, en orden, esta sería la columna de X, esta sería la de Y, esta sería la de Z, y esta sería la de W. Y aquí vienen los términos independientes. Entonces, esta es la matriz aumentada. Esta matriz nos va a servir siempre al momento de resolver un sistema de ecuación lineal. Como el primer paso siempre, obtenerla. Bueno, hasta aquí alguna pregunta por si acaso. ¿Alguien que quiera comentar, decir algo? Lo puede hacer. Se pueden dar cuenta que al momento de hacer esta matriz aumentada, ignoro básicamente, o sea, no pongo X, ni Y, ni Z, ni W. Solo pongo los coeficientes. 1 menos 1, 2 menos 2. 1, 2, 3, 1. Y si no hay,
le pongo el 0 aquí. Entonces esa es la matriz aumentada. Entonces, si no hay preguntas, continúo. Bueno, una solución sería un conjunto de valores reales, de n valores reales, tales que resuelven todas las ecuaciones. Entonces, eso es nuestro objetivo. Hallar un grupo de n valores reales que resuelvan todas las ecuaciones a la vez. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de hallar. Vamos a ver ahorita lo que se conoce también como sistema homogéneo. Sistema homogéneo es simplemente aquella que todos los términos independientes son iguales a cero. Entonces, todos los términos independientes son iguales a ceros. Ese es un sistema homogéneo, sistema de ecuaciones lineales. CEL quiere decir sistema de ecuaciones lineales. Entonces, este es un sistema homogéneo. Todos los términos independientes igual a cero. Tienen solución trivial, que es cuando todos son ceros. Si todas las incógnitas fueran ceros, entonces sería solución. Entonces, aquí se busca hallar soluciones diferentes a la solución trivial, que se denominan no triviales. Ya. Ahora, vamos a ver cómo resolver un sistema de ecuación lineal. Entonces, como vimos la clase pasada, son dos métodos, el método de Gauss y de Gauss-Jordan. Ya les expliqué que el método de Gauss es solo hasta llegar a la triangular superior, básicamente, y el de Gauss-Jordan, en cambio, es llegar a la diagonal. Entonces, si reducimos a la... O también les dije que el de Gauss es cuando llegas a la forma escalonada. Cuando la matriz aumentada llega a la forma escalonada, entonces esa es la de Gauss. Y si en cambio reducimos a la escalonada reducida, entonces ese es el de Gauss-Jordan. ¿Ya? Ahora, como les dije aquí en el control de lectura, un sistema de ecuación lineal tiene tres posibilidades. Primero, bueno, primero puede ser consistente. Es consistente cuando tiene solución. Entonces, puede tener solución única o infinitas soluciones. Puede tener solución única o infinitas soluciones. O puede ser que sea inconsistente y no tiene soluciones. ¿Ok? Entonces son tres posibilidades. Única, infinitas soluciones. En ese caso se dice que es consistente, es decir, que sí hay solución. Y de otra, en cambio, se dice que no tiene solución. ¿Ya? Entonces no es que todo sistema de ecuación lineal tiene solución. No. De hecho, hay única o infinitas. Bueno, de hecho decía al menos una. Entonces también incluía las infinitas. Pero también hay casos que no tengan soluciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo identifico en qué caso estoy? ¿Cómo identifico en qué caso estoy? Entonces, nosotros aplicando el método de Gauss, básicamente, ¿cuál es el método de Gauss? Entonces, el método de Gauss es empezar con la matriz aumentada. Como les dije, siempre empiezo con la matriz aumentada. Y lo que hago es transformar, recuerden lo que hacíamos para obtener la matriz inversa. Entonces, básicamente hacemos algo un poco similar, solo que en vez de hacer toda la columna 0, simplemente hacemos lo que está debajo de la diagonal principal. Por ejemplo, con este 1, yo haré 0, este y este. Entonces, ese es el método de Gauss. Hago 0, estos tres, luego hago 1 este. Bueno, no es necesario hacer 1 aquí. No es tan necesario. Exactamente, triangular superior. Hago 0 los de acá abajo. Luego con este 1 hago 0 el que está abajo y ahí ya terminaría. Si se dan cuenta, llegaré a una fila, la última, que va a tener 0, 0, ceros. O sea, todo esto lo voy a tratar de hacer 0. Por el hecho de hacer con las diagonales de aquí, con este y con este, haré estas 3 ceros. Entonces, tengo que ver qué pasa con estos dos numeritos que quedan. Estos dos numeritos me dirán si hay o no solución, o si es infinita o si no es, o si es infinita. Entonces, como les digo, yo aplicaré el método de llevar esta matriz a triangular superior, haciendo con este 1 todo esto 0. Con este 2, estos ceros que están aquí. Bueno, ya no será 2, ha de ser otro número, pero con este número de aquí hago 0 lo que está aquí. Con este 1 hago 0 que está acá. Entonces tengo que ver qué pasa con estos dos numeritos. Ya. Si en la última ecuación, por ejemplo esta, en la última línea, me queda un número diferente de 0, aquí
aquí un número diferente de 0, entonces el sistema de ecuación lineal tiene solución única. Tiene solución única y simplemente la obtengo diciendo que, por ejemplo, 2, depende de la ecuación que estemos hablando. Por ejemplo, 2 por z, depende de las incógnitas. La transformo en una ecuación, 2 por z, igual a 1. Y ahí resuelvo mi ecuación y obtengo la solución. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en este caso, recordemos que esto es x, la primera es x, y, entonces sería 2 por z igual a 1 y resuelvo y hallo mi solución única. Ahora, si en cambio me queda este 0 y este valor diferente de 0, o sea, este valorcito 0 y este valor diferente de 0, entonces decimos que no hay solución porque no hay forma de que yo encuentre una incógnita que multiplicada por 0 me dé 1. Entonces, en ese caso no hay solución. Finalmente, si me queda puros ceros, es decir, 0 aquí y 0 acá, decimos que el sistema tiene infinitas soluciones. Porque cualquier valor de x, bueno, de la última incógnita, resolvería esa ecuación. Entonces, así veo en qué caso yo estoy. Si la última ecuación tiene esta forma, pues hay solución única. Si la última ecuación tiene esta forma de todos ceros y acá no hay cero, entonces no hay solución. Y si en cambio tiene todos ceros, entonces hay infinitas soluciones. ¿Ya? Ya vamos a ver ejemplos de cada uno, pero por si acaso alguna pregunta. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? Ya, mejor, y ahí vamos a ver con ejemplos. Ya. Miren esta de aquí. Entonces tenemos este sistema de ecuación lineal. Vamos a ver cómo se resuelve. X menos 2y, 3z, igual a 7, 2x más y, z igual a 4 y menos 3x más 2y menos 2z igual a menos 10. Entonces aquí obtengo la matriz aumentada. Como les repito, ¿cómo se la hace? Simplemente copiando los coeficientes en orden de x en la primera columna, de y en la segunda columna, de z en la tercera columna y los términos independientes en la última columna. Aquí pongo unas rayitas para indicar que hasta aquí es la matriz de coeficientes y esta es los términos independientes. Entonces, luego, como les dije, yo quiero hacer que sea triangular superior. Es decir, estos tres números que sean cero. Ese es mi objetivo en Gauss. Que estos tres sean cero y ya termino. Ese es mi único objetivo. ¿Cómo? Con el mismo proceso que ya hemos hecho de multiplicar una fila y sumar a otra. Entonces, mi objetivo es que estos tres numeritos sean ceros. En orden, recuerden el orden que seguíamos, entonces el mismo orden. Primero empiezo con la primera columna, hacer estos dos ceros, y luego con esta columna hago este cero. Recuerden que en Gauss-Jordan yo acá también hacía este cero, pero eso es más trabajo y a veces no es justificado. Ya, entonces, ¿cómo hago cero? Recuerden que multiplico toda la fila por un valor y la sumo a la de abajo para que este se haga cero. Entonces, como aquí hay un 1 y aquí hay un 2, debo multiplicar la fila por menos 2 y sumarla acá abajo para que este se haga cero. Entonces, 1 por menos 2, más 2, 0. Pero obviamente eso tengo que hacerlo para toda la fila. Menos 2 por menos 2, 4, más 1, 5. Menos 2 por 3, menos 6, más 1, menos 5. Menos 2 por 7, menos 14, más 4, menos 10. Entonces se dan cuenta que ya tengo aquí el resultado. Luego hago lo mismo, pero hago este menos 3, tengo que hacerlo 0. Entonces, ¿por qué debo multiplicar este 1 por 3 y sumarlo acá abajo para que se haga 0? Entonces sería 1 por 3, 3, menos 3, 0, menos 2 por 3, menos 6, más 2, 4, menos 4, 3 por 3, 9, menos 2, 7, y 7 por 3, 21, menos 10, 11. Entonces ya tengo, como pueden darse cuenta, mi primer objetivo, que es que esto sea cero. Que eso sea cero. ¿Ya? Luego, por recomendación, puedes hacer este término para que se haga más sencillo. Los elementos de la diagonal principal, hacerlos uno, para que se haga más sencillo el hecho de multiplicar y simplificar con el de abajo. Entonces, por eso aquí multipliqué por un quinto, para que esta fila se haga 1 menos 1 menos 2. Y con este 1
Como les dije, mi objetivo falta hacer 0, el que está aquí abajito. Entonces con este 1 lo debo multiplicar por 4 para sumarlo acá abajo y sea 0. 1 por 4, 4, menos 4, 0. Luego menos 1 por 4, menos 4, más 7, 3, menos 2 por 4, menos 8, más 11, 3. Y me quedaría 0, 0, 3, 3. Entonces finalmente, como les dije, si yo obtengo en la última fila dos numeritos aquí, bueno, este de aquí mejor dicho, este único importante, este número diferente de 0, entonces hay solución única. En este caso hay solución única. Y la solución única la obtengo transformando esta igualdad, esta a ecuación, que sería 3 por z. Bueno, esta incógnita es la incógnita de z. Sería 3 por z igual a 3, despejo z y me queda 1. Ahora con ese 1 utilizo la de arriba, también la transformo en ecuación, sería y menos z igual a menos 2. Reemplazo el valor de z que ya encontré y hallo y. Y finalmente en la primera sería x menos 2y más 3z igual a 7. Reemplazo los valores de y y z y igual hallo x. Y finalmente tengo mi conjunto de solución. Entonces ese es el caso de solución única. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Profe, Dime. por ejemplo, para eliminar ese 2 en la primerita, usted lo que tiene que hacer es eh, la fila, la fila 2 menos 2 por la fila 1, ¿sí? Sí, sí, está bien. Lo mismo que dije, sí. Ah, es que se Pero me no confunde un olvides que... poquito. lo siento. Entonces, pero sí, está bien como dijiste. Es la fila 2 menos 2 veces la fila 1. Solo no olviden que es fila elemento por elemento, o sea, todos los elementos. Lo que hiciste aquí, lo haces acá, acá y acá. Y lo pones en la fila 2. ¿Ok? Entonces, sí, es tal y como dijiste. O sea, la fila 2 le restas 2 veces la fila 1. O, dicho de otra manera, multiplicas por menos 2 la primera y la sumas a la segunda. Exactamente lo mismo. Está correcto. O sea, míralo como se te haga más fácil de verlo. Está bien. Ah, ya, profe, gracias. Sí. Lo importante es que esté todo claro. ¿Ya? Igual cualquier otra pregunta la pueden hacer. No, pues a todas son. No te olvides que aquí saqué a Z y después ya Y la de X, la de Y, con la segunda fila, la hice ecuación y hallé el valor de Y. Y luego con la primera fila que me quedó, la hice ecuación y hallé el valor de X. Tengo que hallar la solución X, Y, Z. Una solución, mejor dicho, aquí es solución para las tres. X, Y, Z. Sería 2 menos 1, 1. 2 en X, 1, menos 1 en Y y 1 en Z. A todas las hay solución. Solo que para ver si es que hay solución, solamente me fijo en la última fila y veo que aquí no haya 0. Entonces, si aquí no hay 0, entonces es solución única. Lo dicho de otra manera, el determinante de la matriz de coeficientes no es 0. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Ya, algo que les quería aclarar y que les puede servir bastante es lo siguiente. Ah, no, sí lo cambié. Iba a decir que la determinante no la ha cambiado, pero sí la cambié aquí. Es que iba a decir, ¿cómo sacan la determinante de la matriz aumentada? Bueno, de la matriz de coeficientes, o sea, solo esta matriz de aquí. Entonces ustedes podrían acá transformarla en triangular superior y multiplicar aquí y este sería su determinante. Pero o sea, sí la cambié aquí. Tenía que considerar que aquí multipliqué la fila por 1/5. Entonces el determinante se multiplicó por 1/5. O sea, en caso de que lo quieran hacer de esta manera. También puede ser bastante fácil. O sea, si dan cuenta, solo hicimos esto de aquí y ya obtuvimos aquí la determinante. O sea, recuerden que la determinante de una triangular superior es multiplicar sus elementos de la diagonal. Solo que recuerden que esto de sumar, de multiplicar una fila y sumarle a la otra no afecta a la determinante. Entonces, la determinante de esta matriz es igual a esta. El problema aquí que multipliqué por 1/5, ahora sí se afectó, pero lo puedo tomar en consideración. Luego acá no fue modificado,
porque multipliqué una fila y sumé a otra, eso no modifica. Y este determinante sería igual a esta fila, a esta de aquí, por un quinto. No, sería esta por un quinto es la de que está acá. Y esta es fácil de obtener y con eso ya puedes obtener la de acá arriba. Entonces, otra forma de obtener determinantes, que también puede ser, de hecho es mejor para matrices mayores de 4 por 4 o 5 por 5. ¿Ya? Entonces, por si acaso, un consejito. Ten en cuenta que aquí la determinante de esta matriz sería 1 por 1 por 3, 3, y ya está. Entonces, la determinante de esta matriz sería 3 quintos por el 1 quinto que está aquí. Y lo pueden calcular. Les recomendaré que lo practiquen. Puede ser bastante útil. Ya, bueno, si no hay preguntas. Continuando. Ahora tenemos otro ejemplo. De nuevo, tenemos esta matriz, este sistema de ecuación lineal. Sacamos su matriz aumentada. De nuevo, los coeficientes de x, 1 menos 1, 3. Bueno, en este caso no hay ninguno faltante, por eso no pongo ningún 0, pero no olviden que si falta alguna incógnita, debo ponerle 0 en la matriz aumentada de esa incógnita, de esa ecuación. Entonces sería 1, 2, menos 2 y 1, menos 3, menos 7. Menos 1, menos 4, 0. Entonces repito de nuevo el mismo proceso. O sea, básicamente el proceso es idéntico. Yo quiero hacer 0 todos los elementos debajo de la diagonal principal. Los quiero hacer 0. Ya con eso termino. Entonces, de nuevo, empiezo con el número haciendo 0 estos dos. Entonces siempre me fijo por columnas. Primero la primera columna. Entonces, con este elemento quiero hacer 0 estas dos. ¿Cómo lo hago? Pues multiplico por menos 1 y le sumo al de abajo. Porque menos 1 por menos 1, 1. Y menos 1, 0. Y eso lo tengo que hacer para toda la fila. Menos 1 por 1, menos 1, más 2, 1. Menos 1 por 1, menos 1, menos 3, menos 4. Menos 1 por menos 1, 1, menos 4, menos 3. Entonces, toda la fila la multiplico por menos 1 y la sumo a la de abajo, o visto de otra manera, la segunda fila le resto la primera y me queda esto. Entonces ya hice 0 este. Ahora hago lo mismo con este 3, pero en este caso debería multiplicarlo por 3. Menos 1 por 3, 3, más 3, 0. Entonces, y ahí tengo el 0. Entonces hago eso con toda la fila. Sería menos 1 por 3, 3, más 3, 0. 1 por 3, 3, menos 2, 1. 1 por 3, 3, menos 7, menos 4. Menos 1 por 3, menos 3, más 0, menos 3. Si el primer elemento les dan diferente de 1, si se les hace fácil, lo pueden hacer 1. O sea, es de comodidad. Tú puedes hacer aquí 1. No es necesario como lo hacíamos en el de la inversa, que ahí sí hacíamos 1 de ley. Por ejemplo, aquí si te das cuenta, yo no lo hice 1. Directamente multipliqué por menos 1. Eso ya es comodidad. Si sientes que se te hace más fácil haciendo primero 1, entonces hazlo 1. Si no, lo puedes hacer directamente, como aquí. Eso depende de cómo te sientas más cómodo. Pero creo que sí, es más fácil hacer 1. Solo aquí no lo hice porque es menos 1. O sea, es como que un poco obvio que tienes que multiplicar por menos 1 y ya está. Pero si fuera aquí menos 5, entonces sería más difícil porque tendrías que multiplicar por una fracción. Entonces sí es recomendable hacer 1. O sea, es recomendable, pero no es obligatorio. Es recomendable. Y nos quedan estas dos. Ahora hago lo mismo con este 1. Ya terminé la primera columna. Ahora voy con la segunda. Con este 1 de la diagonal principal, yo hago 0 el que está aquí abajito. Entonces, ¿cómo lo hago? Pues debería multiplicar por menos 1 y sumar a la de abajo. 1 por menos 1, menos 1, más 1, 0. Menos 4 por menos 4, más 4, menos 4, 0. Menos 3 por menos 3, 3, menos 3, 0. Ya terminé. Entonces, se dan cuenta que mi objetivo era hacer solamente estos 3, 0. Pero además, este se hizo 0 y este se hizo 0. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Recordemos que cuando toda la última fila me queda con ceros, entonces en ese caso hay infinitas soluciones.
hay infinitas soluciones. Recordemos que yo dije que cuando la última fila me quedan puros ceros, entonces en ese caso hay infinitas soluciones. Y z se dice que es una variable libre, es decir, puede ser cualquier valor. Entonces, ¿cómo hallamos las infinitas soluciones? Entonces nosotros parametrizamos las soluciones. ¿Qué quiere decir parametrizar? Decir que z puede ser un valor cualquiera. Entonces decimos z es un valor. En este caso yo dije t. Z es t, donde t es un número real. Puede ser cualquier valor. Entonces de ahí hago lo mismo que hice anteriormente. Hago la segunda ecuación, la segunda fila, bueno, la segunda fila, ecuación, que sería y menos 4z igual a 3, y menos 4z igual a 3, y despejo y sería 3 más 4z, pero como dije, z es t, un parámetro, un valor cualquiera, entonces y es 3 más 4t. Y finalmente con la primera fila, la hago de nuevo ecuación, hago esta ecuación, y me va a quedar despejo x, reemplazo y 3 más 4t y z t, entonces me quedaría que menos x más 3 más 5t igual menos 1, entonces x es 4 más 5t, 4 más 5t. Finalmente, mi conjunto de solución sería ese, 4 más 5t en x, 4t más t en y, t en z, donde t puede ser cualquier real. Entonces, básicamente, esto de aquí es la familia de todas mis soluciones. Como les dije, no es única, depende del valor de t. Van a ver, todas las soluciones van a tener esta forma. ¿Ok? Entonces, en el caso de infinitas soluciones, yo debería parametrizar una de las incógnitas y con ese parámetro hallar cómo deberían ser las otras incógnitas. Y, por ejemplo, de 3 más 4t y x, 5 más 4t. Si A no sale diferente de 0. Sí, también es solución única. Sí. No importa el valor de B cuando A no es 0. O sea, si A no es 0, B puede ser 0. No importa, igual es solución única. Sería Z igual a 0, por ejemplo. Y de ahí reemplazas y todo lo demás. O sea, me preguntan que en este caso, digamos que este no es 0, pero el de aquí sí es 0. No importa, solución única igualmente. Como les dije, para que sea solución única, tiene que ser este diferente de 0. No importa el valor que quede acá. Puede ser 0, solución única igualmente. ¿Ya? Entonces, estas serían las tipos de soluciones. Ah, ¿por qué T? Es porque se acostumbra a ser buen parámetro, pero de hecho podría ser Z aquí también. O sea, tú puedes decir que Z es Z y de ahí con eso reemplazas aquí y dejar todo en función de Z. Puede ser cualquier parámetro que gusten. No hay el T es porque ya, pues porque no, pues T es un real. T puede ser cualquier real. Aquí lo tengo. T puede ser cualquier real. Ya, tú quieres reemplazar un valor real, o sea, un número. No, o sea, tiene que ser un parámetro, una variable. No, tiene que ser un parámetro y ese parámetro quiere decir que puede ser cualquier valor. O sea, no vas a reemplazar un número porque eso te quedaría de solución única y estarías mal. Entonces, no es un número, tienes que poner un parámetro y con ese parámetro tú indicas que hay infinitas soluciones porque ese parámetro puede ser cualquier valor real. ¿Ya? Entonces, no, ya te entendí. O sea, no es que pones aquí un número cualquiera. No, tiene que ser un parámetro de ley para indicar que son infinitas soluciones. Porque si pones un número, un real, entonces estás indicando que es solución única. Pero ese no es el caso, porque son infinitas soluciones. ¿Ya? En el caso de infinitas soluciones, siempre vas a usar un parámetro porque hay una variable libre, que en este caso es z. Z puede ser cualquier valor real, entonces tú usas un parámetro para definir, como decir, todos los valores, todos los números reales, que en este caso es t. ¿Ya? Y esa sería la solución. De esta forma debería ser la solución. Siempre que hay infinitas soluciones, debería ser la solución debería tener un parámetro que puede ser cualquier valor real. En el caso de que haya infinitas soluciones. X vale esto, Y vale esto y Z vale esto. Ahora, el parámetro T puede ser cualquiera. Puedes poner aquí M, P, Q, cualquier cosa, no importa. Mientras no sea una incógnita. Bueno,
Puede ser también hasta una incógnita. No, de hecho, mejor no. Puede generar confusión. Sí. T es el más usado como parámetro. Van a ver cuando vean en cálculo ecuaciones parametrizadas y cosas así, van a ver que siempre aparece la T. Pero es por conveniencia, por costumbre, mejor dicho. Ya. Listo, entonces continuamos. Tenemos acá otro sistema de ecuación lineal. Dense en cuenta que, por ejemplo, aquí al hacer la matriz aumentada, aquí en Y no tengo Y, entonces aquí pongo 0Y. Y acá tampoco tengo W. Aquí tengo 0W. Entonces, algo que les quiero aclarar es que todo lo que dije anteriormente, ya. Bueno, todo lo que dije anteriormente, esto que está aquí, funciona cuando funciona cuando el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas, es decir, m es igual a n. Todo esto que está aquí solamente funciona cuando m es igual a n, que era lo que estábamos haciendo hasta ahora. Cuando el número de ecuaciones es igual al número de incógnitas. 3 ecuaciones, 3 incógnitas, y 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Ahora, si fuera, por ejemplo, más ecuaciones, no, dicho, más incógnitas que ecuaciones, entonces, bueno, normalmente van a haber infinitas soluciones, normalmente. Pero también te tienes que fijar en la última ecuación. Vamos a ver qué queda, por ejemplo, en este caso. Entonces, por ejemplo, esta es la matriz aumentada. Obtengo su matriz aumentada. De nuevo, se dan cuenta que ahora como no es cuadrada la matriz de coeficientes, al momento de hacer estos tres ceritos, no me va a quedar así un numerito nomás, sino me quedan estos dos. Bueno, y dependerá de estos dos cómo van a comportarse sus soluciones. Ya. Entonces, el proceso es el mismo. Yo con este valorcito, con este valorcito, hago 0 los de aquí. Miren que aquí, en vez de hacer 1 este término, en vez de hacer 1, lo que hice fue cambiar la segunda fila por la primera, que también es algo válido que se puede hacer, cambiar filas. Aquí también se permite cambiar filas. Entonces cambié la segunda por la primera, las cambié de orden, simplemente las cambié. Y luego ya empecé con este 1 que está aquí. Para hacer 0 estos dos, sería por menos 2, para a la segunda fila. Lo multiplico por menos 2 y le sumo la segunda. Me quedaría 1 por menos 2 más 2, 0. 0 por menos 2, 0. Más 6, 6. Menos 1 por menos 2, 2. Menos 4 menos 2. 1 por menos 2, menos 2. Más 2, 0. Y 5 por menos 2, menos 10. Menos 6. No, ¿qué? Menos 10 más 4, menos 6. Perdón. Y me queda la segunda fila y lo mismo con la tercera, pero en este caso para la tercera debería multiplicarla por más 3. Si se cambia de filas, el determinante cambia de signo, pero date cuenta que aquí no estamos sacando determinantes. El determinante no importa. No estamos sacando determinantes, porque no olvides que si yo multiplico, por ejemplo aquí, como les dije anteriormente, estoy multiplicando por menos un tercio, entonces se cambiaría el determinante. Pero eso no importa. No estamos aquí sacando el determinante. Si estuviéramos sacando el determinante usando esto, entonces tendríamos que tomar eso en cuenta. Pero ahorita no importa. Pero sí, cambiar dos filas, cambia el determinante por menos uno. Está bien. Eso sí tienes razón. Ya, entonces, luego, miren, como les dije aquí, no hice uno este. Podrían hacerlo primero 1, pero yo no lo hice. Lo multipliqué directamente por menos un tercio y lo sumé al de abajo. Entonces 6 por menos un tercio sería menos 2, más 2, 0. Menos 2 por menos un tercio, 2 tercios, menos 5, menos 13 tercios. 0 por menos un tercio, 0, más 3, 3. Y menos 6 tercios por menos un tercio sería 2, más 15, 17. Entonces ya llegué a la última fila. Ahora, si tenemos más, mejor dicho, bueno, si tenemos más ecuaciones, bueno, de hecho aquí hay más incógnitas que ecuaciones, normalmente van a ser infinitas soluciones.
pero en general lo veo de nuevo todo en la última fila. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo que hago es hacer esto una igualdad. Entonces, esta sería la igualdad. Menos 13 tercios, z, más 3w igual a 17. Entonces, menos 13z más 3w igual a 17. Entonces, me doy cuenta que hay un término independiente. Déjenme cambiar aquí, que esto no parece 13. Profe, Dime. no sé si soy la única o no estoy viendo la diapositiva que está explicando usted. ¿No lo estás viendo? No. Sí se ve, mister. Ahí. O sea, qué raro, porque es... Ah, ya se vio, ya se vio. Ya, gracias. Entonces ha de haber sido el chat, porque lo tenía abierto. Entonces lo minimicé y raro, muy raro, no sabía. Ha de ser porque tenía el chat del grupo abierto. Entonces parece que a algunos les tapaba eso. Muy raro. Pero bueno, me alegra que ya puedes ver. Entonces, ahora, aquí es como que no es una regla general, como les dije, que el hecho de que hayan más filas, más incógnitas que ecuaciones, van a haber normalmente infinitas soluciones. De nuevo, tú tienes que fijarte en la última. Si, por ejemplo, te queda esto, dos ecuaciones, mejor dicho, dos incógnitas, entonces claramente van a ser infinitas soluciones. ¿Por qué? Porque aquí tú puedes despejar, tú puedes decir que una es variable libre. Por ejemplo, en este caso yo digo que W es variable libre. W es cualquier término. W es T, como dijimos, parámetro, un parámetro cualquiera. Entonces puedes despejar Z y Z va a tener esta forma. Entonces, si al final te quedan dos incógnitas, pues de ley va a ser infinitas soluciones. Si al final te queda esto de aquí, por ejemplo, 0, 1, 4, entonces ahí básicamente es solución única, porque de nuevo este sería z igual a 4 y ya tienes una solución. O si te queda, aquí te quedaría, por ejemplo, yo qué sé, te quedaría, de nuevo, si te quedan las dos ceros y te queda aquí 4, entonces no hay solución. Recordemos que si solución acá, así todo esto es 0 y acá no es 0, entonces es solución única. Claro, no hay solución. Y si acá te quedaría todo 0, entonces de nuevo también habrían infinitas soluciones. Pero eso sería más complicado, ¿saben? Porque si acá los dos son ceros, si estos dos son ceros y esto es 0, entonces las dos son variables libres. Entonces te va a quedar infinitas soluciones, pero no en reales, sino en reales cuadrados. Nunca he visto eso, pero sería eso. Interesante. Ya. Entonces, como les digo, tienen que fijarse en la última fila. En este caso, como tienes dos incógnitas, una puede ser independiente y la otra es en función de esa variable independiente y de esa manera habrán infinitas soluciones. Pero de nuevo, puede ser que aquí te quede, si una de las dos te queda 0 y la otra no, por ejemplo así, entonces es solución única, o puede ser viceversa. Está aquí. Déjame borrar aquí. O si te quedase, por ejemplo, este te quedase 3 y este te queda 0, entonces sería solución única también. En cambio, si ambos te quedan 0 y acá no, sería no hay solución. Y si los dos te quedan 0 aquí y este también 0, entonces serían infinitas soluciones. Ah, no, de hecho, sí, infinitas soluciones en reales y en reales cuadrados. Bueno, eso de ahí sí está bien feo, la verdad. No creo que haya. Pero como pueden ver, depende todo de la última. Entonces, más que aprenderse, traten de entender por qué se dan las cosas. Entonces, ya vimos acá por qué se daban las cosas, que más que todo era porque aquí xn, en la última, z puedes hallar un valor y ya está. En cambio, en esta no hay valores que multiplicados por 0 te den 1, por eso no hay solución. Y acá, cualquier valor de xn será solución. Entonces, también traten de pensar un poquito. Sí, el de ley que no, o sea, realmente me di cuenta que eso de poner aquí
2 ceros aquí, eso es horrible. Entonces, de ley que no. Pero el resto podría ser que sí. Entonces, ahí por si acaso. Entonces, atentos, en la última fila se sabe toda la información. Porque, como les digo, en este caso, como tienes dos incógnitas, puedes dejar una en función de la otra y por eso van a haber infinitas soluciones. ¿Ok? Ya. Listo. Entonces, hay infinitas soluciones en este caso. Otro ejercicio. Otra matriz. Entonces, de nuevo, como se pueden dar cuenta, el proceso es el mismo. Entonces, por favor, practíquenlo. El proceso es el mismo, no hay nada raro. Vas en orden, siempre llegarás a la respuesta. Claro, lo único que sí podría pasar es que te equivoques con una suma o una multiplicación, como me ha pasado. Entonces, hay que revisar también eso. No, esto no entra hoy. Hoy es pura trigonometría. A ver. Ujú. Hoy es pura trigonometría. Ah, no, no, no. No, sí entra, sí entra. Ignoren, olviden lo que dije, sí entra. Sí, 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 sí. Ah, no. Sistemas no, pero matrices sí. Sistemas no, pero matrices sí. Perdón, olviden lo que dije. Sí entra, porque ayer vimos matrices. Sí, 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 sí entra, sí entra. Perdón, me confundí. Bueno, esto de aquí, de nuevo tengo esta matriz aumentada. La hice. 2, 2, 3 en X, menos 2, 3, 2, y menos 2, 1. Y como aquí no hay Z, entonces sería 0 aquí. Entonces 2, 2, 0. ¿Ya? Entonces eso también de hacer la matriz aumentada es muy importante, así que por favor, espero esté todo claro, si no, alguna pregunta. Ya. Una vez obtenida la matriz aumentada, esta es 3 por 3, así que tranquila, no hay mucha dificultad. Entonces se dan cuenta de que aquí se dice esto de aquí 1, lo multipliqué por 1/2 para que este sea 1. No es obligatorio, como les dije, pero puede ser bastante útil al menos para no cometer errores. Sí, es bastante útil. Entonces multipliqué por 1/2, entonces me quedaría, lo hice porque aquí son puros 2. 2 menos 2 menos 2, 2. Entonces te quedaría 1 menos 1 menos 1, 1. Ya. Y una vez que está 1, entonces multiplico primero por menos 2 y la sumo a la de abajo, para que sería 1 por menos 2, más 2, para que me quede ese 0. Y el 1 por menos 3, para que aquí más 3 me quede también 0. Entonces, por esos números debería multiplicar para que estos sean 0. Entonces, de nuevo, empiezo 1 por menos 2, más 2, 0. Y eso hago con todos. Menos 1 por menos 2, 2, más 3, 5. Menos 1 por menos 2, 2, más 1, 3. 1 por menos 2, más 2, 0. De nuevo, multiplico la primera fila por menos 2 y le sumo a la segunda, o a la segunda le resto 2 veces la primera, lo mismo. Entonces me queda eso. Hago lo mismo con la de abajo. Entonces en este caso multiplicaría por menos 3 la primera y la sumo a la de abajo. Sería menos 3 por 1, menos 3, más 3, 0. Menos 1 por menos 3, 3, más 2, 5. Menos 3 por menos 1, 3. Más 0, 3. Menos 3 por 1, menos 3, más 0, menos 3. Entonces de nuevo ahora se dan cuenta que con déjenme ponerlo rojito. Con este término, yo quiero hacerlo negativo el que está aquí abajo. Entonces, ¿por qué debería multiplicarlo? Por menos 1. 5 por menos 1, menos 5, más 5, 0. Pero no olviden que es toda la fila, que la multiplico por menos 1 y la sumo abajo. Entonces pasaría lo mismo con el 3. Menos 1 por 3, menos 3, más 3, 0. Y menos 1 por 0, 0. Menos 3, menos 3. Entonces, ¿se dan cuenta? Ya logré mi objetivo, que estos 3 sean ceros. Y me doy cuenta que en la última fila me queda 0 y menos 3. Entonces, como aquí es 0 y aquí es diferente de 0, básicamente eso lo transformo en ecuación. 0 por z es igual a menos 3. Y en ese caso no hay solución, porque no hay valor de z que multiplicado por 0 te dé menos 3. No hay solución.
Entonces, en este caso se dice que el conjunto de solución es vacío. ¿Por qué no hay solución? Como el segundo elemento de la segunda. O sea, no es necesario, pero si lo haces, igualmente te debería salir bien, en teoría. Así, convertías el segundo, o sea, este de aquí, por ejemplo, lo hacías 1. Bueno, el de acá, de hecho, este es 5. Este lo hacías 1. O sea, está bien, de hecho. Sí, Pero debería salirte. Entonces, ¿qué te equivocabas al momento de hacer la suma o el producto? ¿O qué pasaba? no, lo que pasa es que ayer estaba practicando también unos más complicados que eran con, por ejemplo, que venían encerrados entre paréntesis, algunos elementos. Ah, ya. Entonces ahí yo convertía en uno el de arriba. Y me salió una respuesta totalmente diferente, que no tiene nada que ver. Mm, raro, porque en teoría sí debería salirte, pero me ha pasado de que es muy complicado y lo que pasa es que uno se equivoca sumando, multiplicando por ahí cualquier cosita. Y ya ahí sí todo se hace un desastre, porque los números como que cambian el denominador y con eso tienes que sacar el mínimo como múltiplo y con eso se hacen horribles. Sí, con fracciones sí se hace un poquito feo esto. ¿Para qué si se hace medio feito? Pero bueno, entonces, eh, otro ejercicio resuelto, por ejemplo, déjenme ver, aquí está, ya. Entonces te dicen que determinar de ser posible los valores de A y B para que este sistema de ecuación lineal sea inconsistente, solución única, infinitas soluciones. Entonces, des en cuenta que en este caso hay 4 ecuaciones, 3 incógnitas, x1, x2, x3. Ya, entonces lo que hago es lo siguiente. Básicamente lo que hago es saco la matriz aumentada de este de aquí, que es esta que está aquí. Esta que está aquí es la matriz aumentada. Sería 2 menos 1, 3, 1. 3, 2, menos 1, menos 1. 3, menos 5, 4, 4. Menos 1, menos 3, A y 2B. Entonces se dan cuenta que igualmente yo lo que quiero es hacer que todo lo que esté debajo de la diagonal sea 0. El proceso es el mismo. Entonces, aquí es más complicadito porque son bastantes. Entonces, por ejemplo, para hacer este 2, 0, debería multiplicar la primera fila por menos 2 y sumar a la segunda. Y para hacer este 3, 0 y este 3, 0, de nuevo multiplico por menos 3 la primera fila y le sumo a la segunda y a la tercera. Entonces, de esa manera hago todo 0 y bueno, de ahí tengo que calcular. Para la segunda fila sería 3 por menos 2, menos 6, menos 1, menos 7. 2 por menos A por menos 2. Ah, y de hecho lo que hice fue cambiar la fila, la fila. Creo que esto de aquí me trajo bastante trabajo por gusto, sí. Entonces les recomiendo, bueno, depende de si gustan. Si se dan cuenta, mandé la última fila primerita por el 1. Pero eso me trajo bastante trabajo. No debí haberlo hecho. Pero bueno, igual se puede hacer, igual sale. Entonces, menos A por menos 2, 2A, más 1, 2A más 1. Y menos 2B por menos 2, 4B más 1, 4B más 1. Y así hago con todos. Entonces en la tercera fila es por menos 3 y le sumo a la tercera, me quedaría 0 menos 7, 3A menos 1, ajá, y 6B menos 1. Y lo mismo con la última, multiplico por menos 3 y sumo a la última, sería 0, menos 9. Ah, sí, por cierto, ¿me puedes pasar el ejercicio para después ver y ver qué tal era ese ejercicio? Para hacerlo y ver qué tal, a ver qué era lo difícil de ese ejercicio. Germán, creo que... Ya. Sí, ahí se lo envío ahorita. Sí, dale. Ya, continuando. Ya. Entonces, por menos 3 multiplico y esto me quedaría 0. Entonces, me quedaría 0 el 3. Sería menos 3 por 3, menos 9, menos 5, menos 14. Y así voy con todo esto de aquí. Luego, con este menos 7. Entonces, aquí tengo dos posibilidades. Hacer este menos 7, 1. Y de ahí multiplicar por el de aquí y el que está acá abajo. Pero lo bueno es que no es necesario porque se dan cuenta que para llegar aquí simplemente debería multiplicar por menos 1 el menos 7 y te quedaría aquí sumándolo con este te quedaría 0. Y acá sería por menos 2 nomás para llegar al menos 14. Entonces no hay necesidad. Entonces básicamente hice eso, multipliqué por menos 1 y sumé a la tercera
y multipliqué por menos 2 y sumé a la última. Entonces básicamente me quedaría esto, después de hacer los cálculos, que con fe están bien. Y finalmente, una vez que llegué aquí, se dan cuenta de que esto de aquí es igualita a la que está acá abajo, solo que negativo. Entonces multiplico por menos 1 y sumo la de abajo y se queda todo 0. Entonces finalmente, ahora, como les dije, uno pensaría, tiene infinitas soluciones porque me quedó todo 0. Pero hay un problema. Entonces cuando tienes este caso de que tienes más ecuaciones que incógnitas, normalmente van a ser, no va a tener soluciones, de hecho, porque son más ecuaciones que incógnitas. Normalmente no tiene soluciones, a menos que pase esto de que se elimina una fila. Entonces en ese caso eliminas esa fila y irías acá arriba. Porque normalmente te quedaría, de hecho te van a quedar de ley estas 3 ceros, porque los haces ceros con este, con este y con este. Si aquí te quedara diferente de 0, entonces no habría solución. No habría solución porque recordemos que todo 0 aquí y 1 acá, no hay solución. Pero en cambio, si te queda todo 0 aquí, puedes ignorar esta fila e irte a las 3 primeritas. Que serían estas que están aquí. Esto no, pues esto es menos 2. Sí, menos 2. No parece 2. Déjeme borrar aquí que no parece 2, pero sí es 2. ¿Ya? Entonces, eso pasa cuando hay más ecuaciones que incógnitas. Cuando hay más ecuaciones que incógnitas, normalmente no hay soluciones, a menos de que esta fila se simplifique hasta que llegues a hacer una matriz cuadrada. Se dan cuenta que ignorando esto ya es una matriz cuadrada. Entonces, si aquí me quedara 0, 0, 0 y aquí diferente de 0, entonces no habría solución. Pero como me quedó todo 0, yo puedo ignorarla. Y llego a esto. Entonces aquí ya puedo ver lo que vimos de las matrices cuadradas, que era lo que vimos al inicio, de que si esto es diferente si este es 0, mejor dicho, si este es diferente de 0, solución única. Si este es 0 y este no es 0, no hay solución. Y si estos dos son ceros, infinitas soluciones. Entonces hago eso. Como les dije, si este es 0 y el de aquí no, si a menos 2 es 0 y 2b menos 2 es 0, no es 0, entonces en ese caso es inconsistente. Es dicho en resuelvo, cuando a vale 2 y b no es 1, entonces es inconsistente. Luego, en el caso de que a menos 2 no sea 0, como les dije, lo único que me interesa es que este de aquí no sea 0, entonces hay solución única, es decir, cuando a no es 2, solución única. Y cuando ambos son ceros, infinitas soluciones. Entonces ahí están los 3 casos que me pedían obtener. ¿Alguna pregunta? Pregunten, chicos, si tienen alguna duda, por favor. Pregunten, por favor. El profe, eso es una regla cuando me dan, por ejemplo, una letra o algo así. Sí, básicamente cuando te dan con letras, tú deberías, dependiendo, esto de aquí, hacer igualar para los 3 casos. Entonces esos 3 casos, muy importante aprendérselos bien, como les dije, y tenerlos claros. Si el de aquí no es 0, empezando por ese, si el de aquí no es 0, entonces hay solución única, que es el B. Si el de aquí no es 0, hay solución única, o sea, cuando A no es 2. Si el de aquí es 0, pero el de acá no es 0, primerito, inconsistente. Entonces, es decir, cuando A es 2 y cuando B no es 1. O sea, B puede ser cualquier valor excepto 1. Y si ambos son ceros, entonces infinitas soluciones. ¿Ya? Gracias, profe. Listo. Ajá, es el que... Ujú, sí, sí, sí. El que me enviaste es... Bueno, tiene cuadrados, pero ya lo resuelvo para ver qué tal. Entonces, continuemos. Dejen ver. Ya. Otra forma de resolver los métodos, a pesar de... Se puede aplicar el método de Gauss-Jordan
para evitar la sucesión regresiva. Recordemos que una vez que encontrábamos una solución, por ejemplo en el de aquí, en la solución única, bueno, solo sirve para solución única, creo. Sí, solo sirve. Si tiene solución única, por ejemplo el de aquí, entonces tú puedes aplicar, en vez de aplicar esto, que es sustitución regresiva, podríamos hacer Gauss-Jordan y hacer 0 estos de acá arriba, y nos quedaría ya la respuesta. Lo que queda aquí es la respuesta. Donde este es 1 y este sería 1, entonces lo que está aquí es la respuesta. Si aplicamos Gauss-Jordan. Yo realmente nunca aplico Gauss-Jordan, realmente es como que mucho esfuerzo por gusto. Esa es una forma de resolverla. Otra forma es aplicando la inversa. Por ejemplo, recordemos que como vimos al inicio, la matriz, el sistema de ecuación lineal era una matriz por X igual a B, donde esta A era la matriz de coeficientes, X las incógnitas y B era el términos independientes. Entonces, si yo multiplico ambos lados por la inversa de A, obviamente esto sirve solo cuando existe la inversa de A. Exactamente, es mucho tiempo el de Gauss-Jordan. Entonces, esta es la inversa de A. Recordemos que esto de aquí solo sirve cuando existe la inversa, es decir, cuando hay solución. Entonces, aquí me quedaría la identidad. Aquí no es identidad por A, aquí es identidad por X. Aquí es identidad por X. Y entonces X sería la inversa de A por B. Entonces este método solo sirve cuando A es inversible y A tiene inversa. A es invertible, perdón. Aquí es invertible. Me confundo con el inglés. Ya. Entonces si la matriz no es invertible, entonces el sistema o es inconsistente, no tiene solución o tiene infinitas soluciones. Entonces este método solo sirve para cuando la matriz es invertible, o sea, cuando hay solución única. Y se la puedo obtener obteniendo la inversa. Obviamente es mucho trabajo obtener la inversa, así que este método no sirve básicamente. Como la regla de Kramer, tampoco sirve. Un ejemplo de cómo hacer de hacer ecuaciones con matrices. Por ejemplo, A por M es igual a B. Como yo les dije, aquí no existe la división A paso a dividir a B en las matrices. Eso no existe. Existe lo que es aquí. Multiplicar por la inversa en ambos lados. Para que de esa manera te quede la identidad y se vaya la A. Entonces, básicamente así se despejan en matrices. Por ejemplo, aquí tengo A por M igual a B. Y yo quiero obtener M. Entonces, lo que haría es multiplicar por la inversa de A por la izquierda. Recuerden que el orden importa por donde multiplico. Entonces, multiplico la inversa de A por la izquierda. Esto se va porque es la identidad. Y me quedaría que M es la inversa de A por B. Entonces, para obtener M, yo debería sacar la inversa de A y sacar B. Bueno, y multiplicarla por B. Aquí está la inversa. Recordemos que en el caso de 2 por 2 es muy sencillo. Yo les puse una fórmula, que es básicamente esta. Esta formulita que está aquí. Donde la matriz A es ABCD, entonces su inversa es 1 sobre determinante de A por B menos D menos B menos CA. Y saco la determinante de A, 1. Y saco su inversa reemplazando. Aquí pueden ver que este menos 9, como es D, va a ir acá arribita, menos 9. Aquí es menos B, entonces menos 7, menos C, menos menos 4, y este de aquí es A, 3. Y finalmente multiplico, acá está el producto como les enseñé, A menos 1 por B, y me queda esto que está aquí. Ya, entonces eso es un ejemplo del uso de la inversa, básicamente. Es despejar una ecuación matricial. Naturalmente las ecuaciones matriciales son bastante complicadas porque sacar eso de la inversa es complicado. Entonces igualmente no se ve mucho, pero podría aparecer en un 2 por 2 que es bastante sencillo como el que está aquí. Entonces si alguien tiene alguna pregunta, por favor, la pueden hacer. Vamos a ver si es que... ya, si no hay preguntas. Y finalmente está la regla de Kramer, que como les dije también es bastante inútil porque es mucho trabajo, pero aquí está. Entonces para resolver el sistema de ecuación lineal también solo sirve cuando hay soluciones. Tanto esta regla de Kramer y este método de ecuación matricial
Solo sirven cuando existe una solución, cuando A es invertible. Solo existe en ese caso. De ahí no puedes hallar no puedes, bueno, no sirve para el resto, porque bueno, no encuentras soluciones. Entonces, ¿cómo obtienes por reglas de Cramer? Entonces, básicamente es X va a ser igual a la determinante de la matriz de coeficientes, solo que para la columna de X, tú la reemplazas por las matrices de términos independientes, por la columna de términos independientes. Lo mismo para Y, entonces reemplaza la columna de Y por la columna de términos independientes, y todo lo divides para la determinante de la matriz de coeficientes. Entonces la determinante de la matriz de coeficientes en el denominador, y en el numerador la determinante de una matriz que se obtiene en la matriz de coeficientes cambiando la columna de X por la columna de términos independientes, y acá la columna de Y por la de términos independientes. Entonces esta es la regla de Cramer, y de nuevo sirve cuando la determinante no es 0. Es decir, existe solución única. También está para 3×3, que es esto de aquí, que es lo mismo, la determinante de coeficientes. Entonces esta sería primera, reemplazas, esta reemplazas y luego reemplazas acá. Para X reemplazas la columna de X por la de términos independientes. Para Y reemplazas la de Y por términos independientes. Y para Z reemplazas la columna de Z por términos independientes. Sacas esas determinantes y divides. Entonces te puedes dar cuenta que esto de aquí es bastante ineficiente porque tienes que sacar 3 determinantes. Bueno, 4 de hecho. 4 determinantes de 3×3, lo cual es infinitamente difícil que lo anterior que vimos. Pero ahí está la regla de Cramer igualmente. Bueno, ni siquiera lo quise hacer, por ejemplo. Aquí esto de aquí es muy complicado. Y aquí no me alcanzó el tiempo, me imagino. Esto de aquí, por ejemplo, podemos obtener el conjunto de verdad. Bueno, lo quise hacer con regla de Cramer, pero se lo podría intentar de otra manera. Para ver si hay solución. Ya, entonces vamos a hacer, déjenme ver si se puede ver bien. Para ver si hacemos también el que nos pasaron, porque sí hay tiempo parece. Lo que falta de ver de geometría es poquito. ¿Qué hora son? 9:20. Ahora voy a hacer el que me pasaron, que así se lo ve bonito. Solo que como les dije, aún no he podido arreglar mi plumilla. Ya. Entonces te piden el valor de K, sea inconsistente. Ya, déjeme. Ya, déjenme ver. Ahí está. ¿Me pueden confirmar que sí pueden ver? Sí, profe. Sí, profe. Muchas gracias. Pueden ver. Entonces, ahí está. Entonces me piden resolver el valor de K para que este sistema de ecuación sea inconsistente. Entonces, déjame revisar que esté bien copiado. Confío mucho. Ya, está bien. Bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo primero que debería hacer aquí para resolver este ejercicio? Como es un sistema de ecuación lineal, debería obtener su matriz aumentada.
Entonces voy a poner su matriz aumentada. Sería 3, 5, 2. Aquí serían los términos independientes. K menos 1. Luego sería menos 6, menos 7, menos 3, 4 menos 2K. Y menos 9, menos 15, K al cuadrado, menos 7, 4 menos 2K. Entonces esa sería la matriz aumentada. Y con esto voy a trabajar. Ya. Entonces, aquí lo que haré, recuerden, mi objetivo es hacer que estos 3 sean 0. Nada más que eso. Esos 3 deben ser 0. Entonces, ¿por qué número de multiplicar la primera fila y sumar a la segunda? ¿Alguien que me quisiera contestar? Multiplicarla por 2, la primera fila. Exactamente. Como preguntaron, podría ser esto 1, pero mejor no. O sea, realmente a veces no es mejor, porque así se vuelve bien feo. Muchos denominadores. Entonces, sí, multiplico por menos 2. No, por más 2. Y lo sumo al de abajo. Ahora vamos haciendo eso. Entonces, primero copio el primero. No le afecta nada. Ya. Entonces, luego multiplico por 2. Sería 3 por 2, 6. Menos 6, 0. 2 por 5, 10. Menos 7, 3. 2 por 2, 4. Menos 3, 1. 2 por K menos 1 sería 2K menos 2. Aquí más 2K, bueno, sería 2K menos 2K es 0. Y 4 menos 2 es 2. Si mal no me equivoco. Ya. Acá hago lo mismo. No, ¿qué digo? Luego, sería ahora, ya se termina la segunda fila. Entonces, por favor, me avisan si cometo un error. Entonces, sumar o multiplicar. A veces pasa. 2K se va. Sí, está bien. Ahora, ¿por qué número debería multiplicar la primera fila? Para que me quede este 0. Por menos 3. Bueno, por 3. Ah, sí, No te por 3. olvides. Ajá. Aquí hay menos 9. Entonces voy a multiplicar por 3 para que este se haga 0. Entonces sería 3 por 3, 9. Menos 9, 0. 3 por 5, 15. Menos 15, 0. 3 por 2, 6. Más K cuadrado menos 7. Sería K cuadrado menos 1. Más 6, sí, está bien. Y luego 3 por K menos 1 sería 3K menos 3. Más 4 menos 2K sería K menos 1. No me equivoco. ¿Ve? Y sin querer ya llegaste a lo que querías. Solito este se hizo 0. Ya está. Ahora, ¿qué debo buscar? Me dicen que para que K sea inconsistente. Entonces, ¿qué es lo que necesito? ¿Quién se atreve a Que, decir? que A inconsistente, que A sea 0. Que ambos, que este sea 0, O sea, pero que no este igual a no sea 0. 0. O sea, para que no tenga soluciones. Exacto. Aquí tiene un trampita. No, de hecho, no sé. Ya. Entonces recordemos que dijimos que para que esto no tenga solución, este debe ser 0 y este debe ser diferente de 0. Es decir, K cuadrado menos 1 debe ser 0 y K menos 1 no debe ser 0.
¿Ya? Entonces, son dos cosas que deben cumplirse para que sea inconsistente. Que este sea 0 y este no sea 0. Pues aquí factorizando esto, diferencia de cuadrados, obtengo dos soluciones, k menos 1 igual a 0, k más 1 igual a 0. Entonces tengo que k puede ser 1 o k puede ser menos 1. De eso hago que esto sea 0. Pero a la vez tengo que k no puede ser 1. Porque en ese caso este sería 0. Entonces de estas dos, no es k más 1. Aquí, en esta de aquí. Creo que, a ver, vamos haciéndolo aquí. Sería 3 por k menos 1 más 4 menos 2k. Ah, tienes toda la razón. 3k menos 3 más 4 menos 2k. Tienes toda la razón. K más 1. Sí, sí. K más 1. Aquí es k más 1. Entonces k no puede ser menos 1. Entonces, podemos ver que de las dos soluciones, k igual menos 1 no es. Porque para ese valor habrían infinitas soluciones. Porque serían 0 ambas. Entonces la única solución es k igual 1. Y esa es la respuesta. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Yo creo que me confundí y me hice bola porque primero el 3 lo quise convertir en 1 y después, Claro, entiendo. en Sí. vez de multiplicar me puse a sumar. O sea, sumarle más 6, más 9. El Ya, 1, pues el ya. 1 de arriba. Cuando lo había convertido en 1, lo empezaba a sumar. No, pues tienes que multiplicarlo por un valor Ajá. y de ahí sumar al de abajo. Sí, entonces por eso creo que me hice bola a la final. Mucho bola. Pero ya está más claro. No Sí, importa. ahora sí. Ya. O sea que no es necesario que lo primero lo cambie a 1. No, no O es sea, la necesario. diagonal principal no la cambió. No, como les dije, eso era en el proceso para obtener la inversa. Pero aquí no hay la necesidad. Dependiendo del caso, puede que sea más fácil o no. Por ejemplo, en este caso, era más fácil multiplicar directamente, porque aquí el 6 es múltiplo de 3 y el 9 también. Entonces simplemente multiplicabas por 2, por 3. Entonces no había necesidad. ¿Ya? Entonces no hay necesidad de multiplicar por un número para que se haga este 1 o este o este. No hay necesidad. Pero a veces puede ser más fácil. Ya eso depende de cada uno y del problema como tal. ¿Ya? Sí, ese problema todo bonito. Ya, déjame ver si. A ver, vamos a hacer el otro. Para practicar otro más. Aunque no, mejor ya falta media hora, no. Vamos al otro tema. Listo. Entonces, ¿no hay más preguntas? Por si acaso. ¿Alguna otra pregunta? Ya, déjenme dejarlo compartir entonces. Ya. Entonces ahora vamos a ver, eso sería todo. Déjenme compartir de nuevo las diapositivas nomás. Para ver lo último acerca de esto. Bueno, entonces también existen... este es el de general. Ah, no, todavía falta más, perdón. Bueno, este, por ejemplo, es si usamos sistema de ecuación lineal, pero para ejercicios resueltos. Entonces, por ejemplo, en este caso dicen que un contador viajó y estos son los gastos que él tuvo, dependiendo del país y de lo que gastó. Entonces te piden hallar cuánto gastó en cada país. ¿No? ¿Cuánto tiempo? Ajá, porque es diario. Sí, es costos diarios. Entonces te pide cuántos días estuvo en España, que sería X, cuántos días estuvo en Alemania,
y cuántos días estuvo en Francia. Y te queda un sistema de ecuación lineal que esto lo puedes resolver con los métodos que ya vimos. Entonces simplemente es un uso. Lo único importante aquí era, nuevo mejor dicho, era hallar esta matriz, sistema de ecuación lineal. Entonces esto es costos diarios. Por ejemplo, en España él gastó $30 por día. En Alemania 20 y en Francia 20 por día en hospedaje. Entonces todo esto es diario y te dicen que en total él gastó esto de aquí. Entonces ahí te queda el sistema de ecuación lineal que lo obtienes, sería costos diarios por la cantidad de días, que es X, lo que no sabes, costos diarios por la cantidad en días, y así obtienes los días que se quedó en España, Alemania y Francia. Esto lo resuelves con los métodos que hemos visto. Ya, entonces continuamos. Bueno, esto es regla de Kramer para general. Como les dije, lo que se hace es cambiar la columna de la incógnita por términos independientes. Ya, entonces, lo último es el siguiente teorema. Realmente es un teorema muy sencillo y o sea, créanme que álgebra lineal es bien bonito. O sea, yo sé que a muchos no les gusta, pero álgebra lineal es bien bonito. Entonces, este es un teorema es el inicio de un teorema muy importante en álgebra lineal, básicamente. Entonces, el teorema dice el siguiente, que sea una matriz de orden n por n, entonces todas estas afirmaciones son equivalentes. A es invertible o inversible. La única solución al sistema homogéneo de AX igual a 0 es la trivial. No hay más soluciones. A es equivalente. Mejor dicho, esto de aquí quiere decir que yo la puedo llevar a A hacia la identidad. O sea, tiene su inversa, básicamente. Y el determinante de A no es 0. O sea, todo es lo mismo. Básicamente lo único que nos interesa son estos dos, que ya vimos, que cuando A es invertible, su determinante no es 0. Pero además tengo dos cosas más. Bueno, realmente es un teorema muy inútil en el curso, por ahora. Listo. Ya, eso sería todo por matrices. Entonces déjenme compartir las tres diapositivas. Un ratito. Ya. Entonces ahora vamos a ver geometría plana. Vamos a empezar a ver lo que es geometría plana. Primero empezamos hoy solo viendo unos conceptos. Figuras de geométricas en el espacio, en los cuales tenemos el punto, la recta. Bueno, el punto es, más que todo, es como algo que, bueno, todos conocemos. No son conceptos, sino cómo representarlas. Eso es una recta, que no tiene inicio ni fin, recta L. Y una semirrecta es esto que está aquí, donde O sería el origen de la semirrecta. La semirrecta es que empieza en un punto y se va hasta el infinito. Que la recta es infinita en ambos lados. También tenemos puntos colineales, esos son conceptos. Son tres puntos que pertenecen a la misma recta. Se denominan colineales. Segmentos de recta son, en cambio, las rectas que están delimitadas por dos puntos. O sea, tiene un inicio y tiene un fin. Y se representa, de esta manera se representa la longitud de A hasta B. Que como tiene inicio y fin, va a ser un valor real y no va a ser infinita. También tenemos el punto medio de la recta. Es un punto tal que la distancia de A hasta C es igual a la distancia de C hasta B. Entonces, esto hablamos de semirrecta, o del segmento de recta, perdón. Segmento de recta es cuando tiene inicio y tiene fin. Tenemos también figura convexa. Entonces, una figura convexa, una figura F se denomina convexa si y solo si para cada par de puntos que pertenecen a la figura, el segmento de recta, limitado por ambos puntos, incluye a toda la figura. Por ejemplo, aquí esto no sería convexo, porque si yo tengo aquí este puntito y este que está acá, que pertenecen a la figura, su segmento de recta que delimitado por ambos puntos no pertenece a la figura en su totalidad. Esta partecita está afuera. Entonces no es convexa. En cambio acá, sí sería convexo, porque el segmento de recta, mejor dicho, el delimitado por estos dos puntos, el segmento de recta limitado por estos puntos está completamente en la figura y eso es para cualquier par de puntos. O sea, básicamente vamos a ver que son convexas cuando todos sus ángulos son menores que 180 grados y si hay ángulos mayores que 180 grados, por ejemplo este, entonces no sería convexo.
Tenemos también congruencias. Congruencias se dice que cuando son idénticas, solo que están en otra rotación o reflejados. Pero de ahí se dicen que son coincidentes, que son congruencias cuando tienen las mismas dimensiones, básicamente. Por ejemplo, triángulos del mismo lado, equiláteros, que tengan el mismo lado, son congruentes. Tienen misma forma y tamaño. Se usa este símbolo para delimitar la congruencia. Tenemos simetría, son cuando al dividirlos por medio de un llamado eje de simetría son iguales. Lo divide en partes congruentes. Esta partecita, por ejemplo, todas estas figuras son simétricas. Si no es simétrica, se dice que es asimmétrico. Tenemos que dos rectas secantes son secantes si solo si se intersectan en un punto. Por ejemplo, este punto. L1 y L2 son secantes. Decimos también que dos rectas son paralelas cuando no se intersectan o cuando son coincidentes. Por ejemplo, L1 y L2 son paralelas. Nunca se van a intersectar. También se dice que son cuando tienen la misma pendiente. No son coincidentes. Y decimos que L1 es paralela a L2. O, bueno, no se intersectan en un punto, pero además puede darse caso de que sean la misma recta, o sea, cuando son coincidentes. También se dice que son paralelas, como les dije antes. Ya. Tenemos algunas propiedades de rectas paralelas. Toda recta paralela es paralela a sí misma. La reflexiva, simétrica. Si una es paralela a otra, entonces la otra es paralela a la primerita. También tenemos la transitividad, que si una recta es paralela a otra y esa recta es paralela a otra, a una tercera, entonces las dos primeras son paralelas. Todas las rectas paralelas tienen la misma dirección entre sí. Y como les dije, también existen las paralelas también son las coincidentes, es decir, las que son las mismas. Si son dos mismas rectas, entonces también son consideradas paralelas. Una recta reflexiva, o sea, ¿a qué te refieres con reflexiva? ¿Te refieres a, Paralelas, o sea, paralela reflexiva. es que esto reflexiva, por si acaso, se refiere a la propiedad? Es que ayer había una pregunta en el control que decía que dos rectas paralelas a sí mismas necesariamente deben tener la misma dirección. Ujú, Y, sí. o sea, yo me puse que no, y no sé si habrá estado bien o no. Por eso O es que le sea, pregunté ahorita. aquí te dice, todas rectas paralelas entre sí tienen la misma dirección. O sea, si son paralelas, tienen que tener la misma dirección. Ah, no había visto eso. Debería ser verdadero, entonces. No la revisé, pero debería ser verdadero. Ajá, todas paralelas entre sí tienen la misma dirección. Ya. Tenemos rectas oblicuas. Son aquellas que al intersectar en un punto, contiene cuatro ángulos cuyas medidas son mayores o menores a 90 grados. Por ejemplo, estas que están aquí son oblicuas, o sea, no tienen medidas de 90 grados. En cambio, cuando se dicen que dos rectas son perpendiculares, cuando sus cuatro ángulos son congruentes e iguales a 90 grados. Entonces, ¿cuál es la notación de rectas perpendiculares? Es la que está aquí. Se dice que L1 es perpendicular a L2. Este simbolito quiere decir que son perpendiculares. Por ejemplo, esta que está aquí, estas dos rectas son perpendiculares, estas dos son oblicuas. Y se tiene que estos ángulos suman 180 grados porque son suplementarios. Estos dos que están aquí. También tenemos que en un plano, dado un punto, que pertenece a una recta o es exterior a esa recta, estará contenida en una y solo una recta perpendicular a dicha recta. Es decir, dado esta recta, digamos que es L, y dado otro punto, P, el que está aquí, entonces va a existir una única recta que es perpendicular a L y que pasa por P. Básicamente eso dice lo que está aquí.
dado una recta L y un punto P que puede estar fuera de la recta o en la recta, va a existir una única recta perpendicular a L que pase por P, que es la rojita que está aquí que puse. También tenemos propiedades de las rectas perpendiculares. Si una recta es perpendicular a otra, bueno, la simétrica, son perpendiculares de una a la otra, entonces la otra es perpendicular a la primera. Vemos que aquí no serviría la primerita, la reflexiva, porque una recta no es perpendicular a sí misma. Te dicen que si dos rectas intersectarse forman ángulos adyacentes congruentes, son perpendiculares. O sea, si dos rectas al intersectarse, estos dos ángulos son iguales, entonces naturalmente son 90 y 90. La única forma de que estos dos ángulos sean iguales. Por eso te dice que son perpendiculares. Los lados del ángulo recto y sus semirrectas opuestas determinan rectas perpendiculares. O sea, básicamente, que si yo tengo un ángulo recto, digamos aquí, este es un ángulo recto, entonces si yo extiendo los lados, esas rectas que se forman son rectas perpendiculares. Básicamente eso me dice el tercero. Y además tenemos lo siguiente, si dos rectas son, si una recta es perpendicular a una, el L1 es perpendicular a L3, y L2 también es perpendicular a L3, eso quiere decir que L1 y L2 deben ser paralelas. Si una recta intersecta a una de dos paralelas, también debe intersectar a la otra. O sea, si L1 intersecta a L2 y L2 es paralela a L3, entonces L1 también debe intersectar a L3. Tenemos ángulos, finalmente. Entonces ya vimos un poco de ángulos, solo vamos a ver algo nuevo. Lo que es la bisectriz. La bisectriz del ángulo está definido como el conjunto de puntos que equidista de ambos lados. Por ejemplo, cada punto, si yo saco la distancia, a ambos lados tiene que ser igual. Entonces, el hecho de que sea bisectriz, de que conozcamos que la bisectriz divide el ángulo, es una consecuencia de esto. Entonces, la bisectriz se define como el conjunto de puntos que equidistan de ambos lados. Y, como consecuencia de eso, estos dos ángulos son iguales. Tenemos también bisectriz de ángulos adyacentes, algunos teoremas, que la bisectriz de dos ángulos adyacentes son perpendiculares entre sí. Entonces, ángulos adyacentes, recordemos, son dos ángulos que suman 180 grados, por ejemplo, alfa y beta. Entonces, saco la bisectriz de alfa, saco la bisectriz de beta. Estos dos son perpendiculares entre sí. Aquí. Aquí está demostrado el por qué. Porque alfa más beta es 180 grados, el ángulo plano. Entonces, alfa más beta sobre 2 tiene que ser, alfa sobre 2 más beta sobre 2 tiene que ser igual a 90. Por lo tanto, estos dos deben ser perpendiculares. Las dos bisectrices deberían ser perpendiculares. Y aquí está, bisectrices de ángulos opuestos por el vértice pertenecen a una misma recta. Son la misma recta. Tenemos también clasificación de ángulos según su medida. Agudo entre 0 y 90, recto 90, obtuso 90 y menos que 180. Y llano cuando mide 180. Completo cuando mide 360. Tenemos ahora clasificación de ángulos de acuerdo a su posición. Entonces, dado dos rectas, L1 y L2, y dado una recta secante que cruza ambas rectas. Entonces nos quedan los siguientes ángulos. Aquí los puse con letras griegas, alfa, beta. Esto es delta. Esto es gamma, epsilon, zeta, teta y este es eta, si mal no me equivoco. Ya, bueno, entonces ahí están definidos los ángulos y se los denomina de la siguiente manera. Ángulos externos son los ángulos que están afuera de las dos líneas. O sea, este alfa, beta y eta, teta. Ángulos internos son los que están adentro de las dos líneas. Serían este de aquí, este, delta, este es gamma, epsilon y zeta. Ángulos correspondientes son ángulos que básicamente son como decir, el correspondiente que está acá arriba. Por ejemplo, epsilon
con alfa, beta con zeta, este de aquí, que es teta, con delta, y este con el que está acá abajo. También tenemos ángulos externos, alternos externos, mejor dicho, que son el beta y eta, no me acuerdo ya el nombre de este de aquí. Pero bueno, este de aquí le diremos n, la verdad. Sí, mejor es más fácil decirle n, porque parece una n. No me acuerdo el nombre exacto. Entonces, beta y n son alternos externos. De igual manera, alfa con teta. Esta alfa con esta acá son alternos externos. Y alternos internos son este, que es delta, con este de aquí, que es zeta. Alternos internos, y estos de acá también son alternos internos. Tenemos los conjugados o contrarios externos, beta con teta, alfa con n. Luego tenemos los alternos conjugados internos, sería este de aquí, que es delta con épsilon, y delta con z. Ya. Entonces, estos de ahí son nombres. Ahora, cuando L1 y L2 son paralelas, entonces se tiene que estos pares son ángulos iguales. Es decir, todos estos dos son iguales, estos dos son iguales, todos estos pares que están aquí son iguales entre sí. Los ángulos correspondientes son iguales. Este con este con este con este. Y además los alternos externos, este beta con n y alfa con teta. Todos son iguales entre sí. Y estos ángulos, los conjugados, son suplementarios. Entonces beta con teta, estos dos suman 180 grados y así sucesivamente. Ese es el caso de que sean paralelas. Tenemos más propiedades de ángulos. Las medidas de ángulos opuestos por el vértice son iguales, eso ya lo vimos. Si dos ángulos alternos internos son congruentes, entonces los otros ángulos alternos internos también lo son. Entonces, si dos ángulos alternos internos, si estos dos son iguales, estos dos también lo son. Tenemos que los ángulos externos de un mismo lado, de la recta transversal a dos rectas paralelas, son suplementarios, que es básicamente lo que dije aquí, los suplementarios. Y bueno, todo esto de aquí es lo que dije aquí. Estos son suplementarios y estos son iguales. Esto que dice aquí es lo que está aquí. Estos son iguales y estos son suplementarios. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta con respecto a eso? Por si acaso, que alguien quiere hacer. Entonces, estos pares son suplementarios y estos son iguales. Y finalmente, unos ejercicios resueltos. Tenemos el siguiente. Nos dicen que tres rectas son secantes en este punto O. O sea, tenemos estas tres rectas. Y nos piden hallar el valor de X. Tenemos que este ángulo, este mide 100, este mide alfa, este mide teta, este mide X por alfa y este mide teta más 20. Ya, entonces, ¿cómo resuelvo? Pues miren, las ecuaciones que tengo. Recuerden que los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Eso quiere decir que X por alfa es igual a teta. Además que teta más 20 es igual a alfa, que son las ecuaciones que están aquí. Entonces son las ecuaciones por ángulos opuestos por el vértice. Tenemos X por alfa es igual a teta. Y teta más 20 es igual a alfa. Este es igual a este. Además, bueno, 100 y 100 acá. Además tenemos que estos tres ángulos que están aquí forman un ángulo plano. Por lo tanto, su suma es 180, que es lo que está aquí. X más alfa, más 100 es 180 grados. O sea, todos estos tres suman 180 grados. Reemplazo X más alfa por teta y alfa por teta más 20. Y bueno, el 100 lo paso a restar. Y me queda que 2 teta es igual a 60 y teta es 30. Entonces ahí ya obtuve un valor de teta 30. Entonces con eso
yo puedo reemplazar aquí mismito. No, aquí puedo reemplazar aquí. No, no, aquí no. Acá es que tengo que reemplazar. Aquí reemplazo teta 30. Sería 30 más 20 es igual a alfa. Alfa sería 50. Y aquí en la primerita ya podría hallar x, porque x por alfa es teta. Entonces ya sé que alfa es 50 y teta es 30. Entonces x sería 30 sobre 50, 3/5. ¿Ya? Y esa sería la respuesta. X es 3/5. Entonces repito de nuevo, lo que hice aquí fue, hice ecuaciones usando el ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces x por alfa es igual a teta. Y además, teta más 20 es igual a alfa. Luego hice la ecuación que está aquí abajo. Estos tres ángulos suman 180 grados. Por lo tanto, me queda esta ecuación. Y luego reemplazo cada una por valor de teta. Alfa por valor que ya lo obtuve, que es teta más 20, para dejar todo en una ecuación en función de teta. Y obtengo teta 30 y luego reemplazo en la de acá para hallar alfa y luego en la primerita para hallar x. Acá tengo otros ejercicios de ángulos en los cuales estos dos son paralelas y me piden hallar el valor de y en grados sexagesimales. Entonces, ¿qué puedo hacer aquí? Entonces recuerdo, por ejemplo, bueno, me dicen que esto mide 2x, esto mide y esto mide 3x menos 20. Entonces, como este ángulo y estos dos son alternos internos, si mal no me equivoco. Que yo la verdad con esos nombres no me los aprendo. Yo solo sé que este tiene que ser igual a este que está aquí. Porque estas dos son paralelas. Entonces por eso 3x menos 20 está acá. Entonces ahí puedo ver que 2x más 3x menos 20 es igual a 180. Aunque bueno, no la puse por ningún lado. Además puedo ver aquí que y más 2x debe ser igual a 180. Entonces, ajá, aquí está la que yo dije, perdón. 2x más 3x menos 20 es 180. Es debido a que este ángulo es igual al que está aquí. Entonces aquí 3x menos 20, entonces acá es 3x menos 20. Entonces la suma de los dos es 180. Me quedaría 5x es igual a 180 más 20. Entonces x me quedaría 40. Y ya podría hallar y. Y puedo hallar diciendo, es como estos son alternos internos. Este y este que está aquí. 3x menos 20 y y. Estos son correspondientes, ya me acordé. Estos dos son correspondientes. Entonces son iguales. Y estos son los alternos internos. También son iguales. Y es igual a 3x menos 20. Como x es 40, y es 100. Y esa es la respuesta de x y de y. Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta? Bueno, si no hay preguntas, eso sería todo por hoy.